Entonces, quiero enfocar inicialmente, o quise enfocar inicialmente en la cuestión de vida reproductiva, pero también vamos a abordar un poquito sobre los pacientes que están en una transición menopáusica o que francamente estén entrando en menopausia. Entonces, me gustaría iniciar con algunas estadísticas. Por ejemplo, en 2005, ¿qué es lo que encontrábamos? Encontramos que había aproximadamente 1.6 billones de personas con sobrepeso, y con obesidad se había reportado que había aproximadamente 400 millones. Para 2015, obviamente estas cifras prácticamente se duplican, con sobrepeso 2.3 billones y con obesidad 700 millones de personas. Ahora, siempre se ha tenido el concepto que Estados Unidos nos lleva a la delantera por mucho en este aspecto, y la realidad es que no. Encontré, por ejemplo, una gráfica que es de 2016, que es la que pongo aquí a un lado, en lo cual nos reporta que hay un índice de obesidad de 32.8% en México y hay de 31.8% en los Estados Unidos, siendo prácticamente parte de los líderes, solo rebasados por lo que es Emiratos Árabes. Entonces aquí es donde empezamos a encontrar que hay un problema de salud muy importante, ya que la obesidad o el sobrepeso viene a ser un problema de salud importante en nuestra comunidad. Hablando específicamente en lo que son las mujeres, que es lo que me encargo yo de ver, vemos que desde el inicio de la edad temprana encontramos ya índices de obesidad o sobrepeso importantes. Tenemos, por ejemplo, estas son tablas, que son tablas hechas por un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, que es del año 2012. Nos compara lo que es tablas a nivel nacional y a nivel estatal. Encontramos en amarillo, por ejemplo, a nivel nacional, y a nivel estatal lo que es el cuadro verde. Por ejemplo, en la primera gráfica es mujeres en general, todas las edades. Y tenemos que en el aspecto nacional 26% tenían obesidad. Y en el estado aproximadamente 32%, lo cual nos demuestra que nuestro estado es un estado con un índice importante de obesidad y sobrepeso. Y luego nos vamos a las niñas. ¿Qué pasa con las niñas? A nivel nacional, 11% de las niñas de 5 a 11 años van a tener obesidad. Y en el estado, 16%. Se empieza a elevar de una manera importante a nivel estatal nuevamente. Nos vamos a las niñas de 12 a 19 años, que son las chicas que prácticamente están por comenzar lo que es su menarca o lo que es su menstruación. Y tenemos nuevamente que en el estado rebasamos por 5 puntos porcentuales la escala a nivel nacional. Tenemos un 17% de obesidad en las niñas de 12 a 19 años. Y luego entramos en las mujeres arriba de los 20 años, que ya es la mujer en edad fértil, y etcétera, que va poco a poco progresando. Tenemos un índice de obesidad del 44% en el estado, en comparación con los 36 puntos porcentuales que tenemos a nivel nacional. Aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que, aunque a veces no lo queremos ver y a veces uno ve que una gran parte de la población no tiene obesidad, sí es un problema de salud importante. Estas son estadísticas que a su vez están comparadas con el INEGI, con la Encuesta Nacional de Salud. A grandes rasgos tenemos que las etapas de la vida de la mujer, hablando de manera ginecológica, ¿sí? Pues obviamente podríamos hablar de la niñez, podríamos hablar de la pubertad, la edad reproductiva propiamente, que es aquella mujer que ya va a buscar familia. El hecho de, por ejemplo, la etapa del embarazo, que yo la pongo como una etapa aparte porque vienen muchos cambios fisiológicos que son normales en el embarazo, y lo que es la menopausia o la transición menopáusica. Empezando con la niñez y la pubertad. Anteriormente se tenía el concepto de que, ay, mira, la niña está gordita, es que la niña está bien sana, mira qué bonita está. Y yo no digo que una niña que se vea gordita, que sea bonita, pues esté mal. El problema es que tenemos que empezar a ver en qué manera nos afecta para el resto de la vida de esta niña. Tenemos, por ejemplo, que bebitos que nacen con una restricción del crecimiento intrauterino, que son bebitos que nacen con un peso bajo, tienen tendencia a recuperar ese peso que no ganaron ya cuando nacen. ¿Sí? Son bebitos que a lo mejor pesaron 2 kilos con 500 gramos, 2 kilos con 100 gramos, independientemente, dependiendo de la patología que se haya presentado. Y cuando en los primeros 6 meses de vida van a recuperar gran parte del peso o van a alcanzar a los bebitos que nacieron con un peso normal o adecuado para la edad gestacional. ¿Y qué nos va a dar esto? Pues obviamente van a ser bebitos que van a tener una obesidad o van a tener sobrepeso. ¿Y cuáles son los colaterales que vienen acompañados de esto? Menarca temprana. Había una cifra muy importante, la cual era 48 kilos. Sí, la Universidad de Nutrición no me dejará mentir, lo platicábamos ahorita antes de iniciar las conferencias. Gran parte de los niños que están en edad escolar en este momento, en primaria,
pues ya rebasan los 48 kilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Esta cifra de 48 kilos se relaciona con el inicio de la menarca temprana. A su vez, también la presencia de un 17% de grasa corporal se relaciona con lo que es una menarca temprana. ¿Qué significa? Tenemos niñas que están empezando a arreglar antes de lo que estaba programado. ¿Qué más nos encontramos? Telarquía precoz, ¿sí? Que es el crecimiento de las mamas, adrenarquia precoz y a su vez lo que es pubarquia precoz. Encontramos que son niñas que ya se ven muy desarrolladas, a lo mejor son niñas de 10 años y que parecen de 14, 15. Entonces, ya cuando lo empezamos a correlacionar o lo vemos en nuestro entorno, sí empezamos a ver que esto se presenta de manera más frecuente, todo relacionado obviamente con los hábitos alimenticios. Luego, ¿qué es lo que presentamos? Obviamente la niña sigue creciendo, ya presentó su menstruación y entramos a lo que es la etapa de la pubertad. ¿Con qué nos encontramos en la pubertad? ¿Cuál es uno de los motivos más frecuentes de la consulta ginecológica? Doctor, a mi niña le viene un mes y a los 5 meses no le vino nada. Se presentó con ciclos anovulatorios. Doctor, está saliendo mucho acné. A veces queremos justificar el acné de que, es que está en la adolescencia, eso es normal. Pero hay excesos, ¿sí? Obviamente, y no siempre va a ser normal. Lo relacionamos mucho obviamente con signos de hiperandrogenismo, que eso está muy relacionado a lo que es el ovario poliquístico. Una gran proporción de pacientes llegan al consultorio diciendo, doctor, tengo quistes en los ovarios. La realidad es que no todos son quistes, siempre se les aclara, pero el ovario poliquístico está presente de manera importante en nuestra población. Y acompañado del ovario poliquístico viene la resistencia a la insulina. Es un círculo vicioso muy muy importante el cual estamos encontrando en lo que son las chicas jóvenes en este momento y que, como les comento, realmente tiene una relación muy importante y vemos que desde niños nos está afectando el problema de obesidad en nuestro estado. Luego pasamos con la mujer en edad fértil. ¿Qué problemas presenta la mujer en edad fértil? Pues número 1, lo que habíamos comentado, lo que son ciclos anovulatorios, los más frecuentes o lo más frecuente relacionado con lo que es síndrome de ovario poliquístico. Encontramos también que son pacientes con infertilidad. Definitivamente son pacientes que por los mismos ciclos anovulatorios, voy a especificar porque obviamente a veces hacemos expresiones como si todo el mundo estuviéramos en el mismo canal. Ciclos anovulatorios es una paciente que no ovula, una paciente que difícilmente se va a embarazar porque no ovula, ¿ok? En cuanto a la infertilidad, pues son pacientes que se presentan al consultorio y dicen, doctor, tengo 3 años de que me casé y no me cuido con nadie, no me embarazo, ¿sí? ¿Y tu regla cómo es? No, pues a veces se tarda 3 meses, 4 meses, y es algo que estamos encontrando con frecuencia. Ahora, ¿qué pasa? Luego vienen los biólogos de la reproducción y nos comentan, no, pues claro que sí, vamos a darle inductores de ovulación, son medicamentos para provocar la ovulación y tienen menor tasa de éxito, esa es la realidad. Se batalla un poquito más para que estas pacientes puedan lograr el embarazo. Entonces ya empezamos a englobar varios problemas ginecológicos en este aspecto del sobrepeso y la obesidad. Luego, ¿qué pasa con la que no se quiere embarazar? Doctor, pues yo no me he casado, no me quiero embarazar y pues tengo relaciones estables, etcétera. Ok, le empezamos con anticonceptivos, pero la paciente por poner un peso pesa arriba de 90 kilos. Son pacientes que tienen poco éxito con la anticoncepción. Anticonceptivos orales no nos alcanza la dosis, obviamente, para este tipo de pacientes. Parches, Implanon, es muy difícil alcanzar la dosis necesaria. ¿Por qué? Porque hay una mayor superficie corporal. Entonces, ¿qué pasa? Pues son pacientes que ahora no solo no se pueden embarazar, sino que también batallan para cuidarse. El problema es que no saben cuál es cuál. ¿Okay? ¿Y qué otro problema presenta la mujer en edad fértil? Lo que son sangrados y la ausencia de la regla. Uno de los factores importantes que viene con la obesidad, obviamente, y a lo mejor suena muy obvio el decirlo, es la cantidad de grasa corporal que tenemos en el cuerpo. Hay que recordar que la grasa corporal produce también lo que son estrógenos. Entonces, estos estados hiperestrogénicos, acompañados a su vez de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, nos va a estar ocasionando sangrados intermenstruales. Es la paciente que se presenta y dice, doctor, pues que me bajó el 5 de julio, pero luego me volvió a bajar el 10, y luego me volvió a bajar el 15, y son pacientes que aunque no son sangrados abundantes, pues obviamente les afecta, tienen que andar todo el tiempo a lo mejor con algún antiprotector, o tienen que andar con toallas sanitarias todo el tiempo, lo cual tampoco es adecuado para la salud.
Entonces ya, como les digo, empezamos a encontrar ya varios problemas que nos vamos a estar encontrando y que realmente se van a resolver al momento de tratar a una paciente que tiene sobrepeso u obesidad. Ahora, ¿qué pasa con la paciente que ya logró embarazarse? Ya logramos embarazarnos, todo está muy bien, y la realidad es que nos encontramos muchos problemas a nivel del embarazo. Número uno, la cuestión de las comorbilidades, como comentaba el doctor Sarabia. Muchas pacientes ya son diabéticas, muchas pacientes ya son hipertensas, y si no lo son, obviamente tienen un mayor riesgo al presentar el embarazo de presentar enfermedades hipertensivas del embarazo, tienen mayor riesgo de presentar diabetes gestacional propiamente. Dentro de las características también hay un mayor riesgo para que a la paciente se le termine realizando una cesárea. Hay pacientes que llegan y dicen, doctor, pues yo quiero tener un parto, ¿sí? Pero sí ocasiona un problema la cantidad de tejido blando que hay al momento de un parto, y sí nos complica la situación obstétrica. La otra situación, apnea obstructiva del sueño. ¿En qué manera pudiera afectar la apnea obstructiva del sueño? Mucha gente va a preguntar si eso pues, no tiene nada que ver con el embarazo. Aumenta la presión intraabdominal, vienen obviamente periodos de apnea, periodos de hipooxigenación. ¿Y qué pasa? El bebito se alimenta del oxígeno que respira mal. Entonces, en ese sentido, tenemos productos con restricción, tenemos productos que empiezan a sufrir, y la realidad es que no nos damos cuenta hasta que nacen. ¿Qué otros riesgos hay? Como lo comentaba el doctor también atinadamente, son pacientes que se movilizan poco, y obviamente el embarazo nos eleva el riesgo de una trombosis 4 veces. Entonces, si juntamos el riesgo del embarazo junto con la poca movilidad, es un riesgo de trombosis muy, muy importante. Tenemos también que se relaciona con pérdida gestacional recurrente, con óbito. Sí, óbito, entiéndase, un bebito que se muere dentro del útero. También tenemos lo que es macrosomía, que son bebés sumamente grandes, prematurez, y obviamente los riesgos anestésicos que conlleva una paciente con obesidad mórbida. Entonces, volvemos a lo mismo, empezamos a ver que hay muchos parámetros que se pueden mejorar definitivamente al momento de hacer una corrección de lo que es el sobrepeso u obesidad de una paciente en el aspecto ginecológico, en este caso el obstétrico. Esta tabla es una tabla que, por ejemplo, nos dice el riesgo que tiene una paciente dependiendo del índice de masa corporal. Tenemos que pacientes de 20 a 25, si se fijan, los riesgos prácticamente pues, son los de cualquier persona en la población en general. Pero si nos vamos, por ejemplo, arriba del 30, ¿sí? Pues ya nos empieza a elevar de manera importante el riesgo de enfermedad hipertensiva, el riesgo de diabetes gestacional, inclusive lo que es el riesgo de cesárea. ¿Y qué pasa con el bebito? Sí, pues obviamente el riesgo de un óbito, el riesgo de defectos al nacimiento, el riesgo de hipoglicemias e inclusive el riesgo de que el bebé ingrese a una terapia intensiva neonatal. Y no se diga arriba de un índice de masa corporal de 40. ¿Sí? Tenemos que arriba de un índice de masa corporal de 40, por ejemplo, el riesgo para diabetes gestacional, se fijan, se eleva hasta 7.44. ¿Okay? No se diga el de enfermedades hipertensivas del embarazo y el de una cesárea. Entonces, como les digo, empezamos a encontrar muchos problemas relacionados con la paciente obstétrica que se presenta al consultorio y que ya ha presentado una obesidad importante. Ahora, ¿cuánto podemos aumentar en el embarazo? La gran mayoría de las guías y la gran mayoría de los libros nos habla aproximadamente 10 kilos, ¿sí? Durante el embarazo. Pero aquí nos pone una clasificación. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, yo no espero que una paciente con obesidad baje de peso en el embarazo. ¿Por qué? Porque es muy difícil, y a lo mejor si se encuentra en algún tipo de dieta o en algún tipo de mantenimiento, sí, definitivamente sí va a bajar, pero hay que controlar el descenso del peso. En otras palabras, si una paciente me dice, doctor, yo me quiero embarazar de inmediato, pero también me voy a operar de un bypass gástrico, dependiendo de la cirugía bariátrica que se quiere realizar, pues definitivamente no recomendamos el embarazo de inmediato. Sí, hay que comenzar primero y se tiene que hacer una atención muy especializada con esa paciente para ver en qué momento va a ser adecuado llevar a cabo el embarazo. Por ejemplo, tenemos que en pacientes con un índice de masa corporal arriba de 30 o mayor, ¿sí? Que recomiendan que suba aproximadamente de 11 pero a 20 libras nada más. Sí, definitivamente es menor el peso que puede aumentar. Ahora, pasando a lo que es la mujer en transición menopáusica y menopausia, ¿cómo nos afecta lo que es el sobrepeso y la obesidad en estos casos?
Son pacientes que se presentan con hemorragias uterinas anormales, ese es de los cuadros más frecuentes que vamos a encontrar. Pongo por ejemplo miomatosis, pero realmente está entre dudas porque realmente la obesidad no causa miomas, los miomas ahí están. El problema es que se batalla más para identificarlos. Hacer un ultrasonido, un estudio de imagen a una paciente que tiene un panículo muy amplio, ¿sí? Realmente nos dificulta mucho la visibilidad y el diagnóstico adecuado. Tenemos también que se aumenta la presencia de lo que son pólipos endometriales, a su vez de lo que es hiperplasia endometrial, que son lesiones precancerosas de lo que es el útero. Nos arriesga obviamente, nos eleva importantemente el cáncer de endometrio también. Es un círculo vicioso definitivamente. Dentro de las características de lo que es el cáncer de endometrio, los factores de riesgo, tenemos la clásica imagen de la paciente que era una monjita. ¿Cuál es la imagen de la monjita? Pues la paciente que no tuvo familia, que no utilizó anticonceptivos, que a lo mejor tiene una obesidad central en cierto sentido por el tipo de actividad, y que obviamente con eso nos grafica. Son pacientes que tienen un riesgo muy incrementado de presentar hiperplasia endometrial o en su defecto cáncer de endometrio. ¿Qué pasa con el cáncer de ovario? Lo pongo con un interrogatorio. Sí se ha relacionado con un factor de riesgo la obesidad. No se ha encontrado que hay una relación directa, al decir, el paciente que tiene obesidad va a presentar cáncer, pero definitivamente sí nos dificulta mucho en cuanto al diagnóstico. Se diagnostica de manera muy tardía y esto obviamente nos da pronósticos muy desfavorables. Obviamente también se aumenta lo que es la incidencia de cáncer de mama y a su vez algo importante, se eleva lo que es la incontinencia de vías urinarias y el prolapso de órganos pélvicos. ¿Cuál es el cuadro? La paciente que llega, doctor, yo me siento y se me sale pipí. Doctor, yo me río y se me sale pipí. O el sencillo, doctor, siento algo en lo que es mi vagina. Llega la paciente, se explora y es un prolapso uterino. El útero prácticamente está saliendo. Ahora, se realizan cirugías correctivas. Si la paciente no baja de peso, esa cirugía va a tender al fracaso, ¿sí? En un transcurso de 1 o 2 años, la paciente va a regresar nuevamente con incontinencia o va a regresar a lo mejor, si en caso de que se le haya hecho una histerectomía, va a regresar con un prolapso de cúpula vaginal, se va a caer lo que es la cúpula vaginal. Aquí tenemos un cuadro, el cual es el impacto, por ejemplo, de la obesidad en el área de ginecología. Es algo ya un poquito más resumido de todo lo que les estoy explicando. Y vemos, por ejemplo, la primera condición que coloca es la pubertad, con un inicio temprano. Obviamente, el riesgo incrementado de ovario poliquístico, de anovulación. Los tratamientos de fertilidad, obviamente nos refiere aquí, por ejemplo, que el uso de gonadotropina se incrementa de manera importante, o sea, en cuanto a dosis. La concepción asistida, obviamente se requiere más de terapia, tratamientos de fertilidad para estas pacientes. Lo que es pérdida gestacional recurrente también se incrementa de manera importante. Y otra situación que era lo que comentaba, ¿qué pasa con la paciente, por ejemplo, que busca anticonceptivos o la eficacia de los anticonceptivos disminuyen de manera importante? Prácticamente son resúmenes. Encontramos lo que ya comentábamos de lo que es la incontinencia urinaria y lo que son el prolapso de órganos pélvicos. Y ahora, ¿cuál es el impacto a la pérdida de peso? Encontramos obviamente una disminución importante en lo que es el tejido adiposo, en lo que es intestinal. Obviamente incrementamos la sensibilidad a la insulina, disminuimos lo que es la insulina circulante, lo cual también nos ayuda mucho a disminuir esta resistencia a la insulina en lo que es ovario poliquístico. Obviamente mejoramos lo que es perfiles de lípidos, incrementamos lo que son ciertas proteínas que están relacionadas también con el ovario poliquístico y que nos dificultan mucho lo que son los signos de hiperandrogenismo. Y obviamente reducimos también lo que es el tamaño o lo que es el volumen ovárico. Entonces, como les digo, realmente sí hay un beneficio importante. A veces no lo relacionamos el aspecto ginecológico con el aspecto de obesidad, pero la realidad es que sí está relacionado y bien de la mano. Ese es otro resumen en el cual prácticamente es lo mismo que ya les comenté, sí, pero obviamente el resumen en un cuadro. Y termino con esta frase que se me hizo importante. Es una frase que dice Miguel Barreto, que es director regional, ¿sí? De lo que es la OMS y la PMA en América Latina y Caribe, y que dice: nuevos males y demonios han surgido, como el de la obesidad, que no es un problema solo de países ricos, o el hambre oculta, por la mala calidad de los alimentos que se consumen, problemas que se han convertido hoy en día en una prioridad. El problema no es que la paciente no come, ¿sí? O que come mucho. Las pacientes con obesidad son pacientes desnutridos. ¿Por qué? Porque es sencillo.
los alimentos que están consumiendo no son de calidad, y eso es un problema que cada vez se ve más frecuentemente por el estilo de vida de la ciudad, etcétera. ¿Okay? Por mi parte sería todo. Agradezco el foro y paso el micrófono ahorita para la siguiente presentación.